Pero muy buenos días, especial pueblo de San Rafael, o buenas noches si es que usted está mirando esta programación por la noche. Que la luz de Dios ilumine su vida. Usted sabe que existe el bien, pero también existe el mal. Y tenemos síntomas que caracterizan eso. Usted quiere saber si su vida está siendo afectada por el mal, por un espíritu maligno. Por favor, quede atento a estas imágenes que nosotros vamos a ver, que están mostrando los 10 síntomas que caracterizan que un mal está trabajando en su vida. Existen 10 síntomas que caracterizan una posesión maligna. Primer síntoma: dolores de cabeza constantes. Millones de personas padecen con dolor de cabeza insoportable y a pesar de tomar pastillas y hacer tratamientos, no consiguen encontrar alivio para este mal. Segundo síntoma: miedo. Muchos, dominados por este sentimiento, pasan a imaginar lo que no existe. Viviendo en un estado de tormento y pavor, dejan de vivir sus vidas por sentir la constante sensación de que algo malo le puede suceder. Tercer síntoma: depresión. Síndrome caracterizado por una tristeza, un profundo abatimiento, pesar y disminución de las funciones psíquicas. La depresión es considerada la enfermedad del siglo. Cuarto síntoma: ataques o desmayos. Vértigos constantes que llevan a una pérdida de conocimiento sin diagnóstico y no posee una cura definitiva. Solamente puede ser controlada por fármacos. Quinto síntoma: visión de bultos o audición de voces. Estas visiones generalmente son macabras y aterradoras. Muchas personas ven sombras y rostros desfigurados, escuchan ruidos en sus casas o que alguien los llama por su nombre. Sexto síntoma: vicios. Muchos sienten una fuerza sobrenatural que los arrastra desesperadamente a un consumo que puede llevarlo a perder su familia, trabajo o hasta la propia vida, quedándose sin fuerzas para abandonar esta dependencia. Séptimo síntoma: enfermedades que no se descubren las causas. A pesar del esfuerzo y continuo avance de la medicina, existen casos de síntomas o enfermedades cuyos orígenes no pueden ser detectados por las más avanzadas tecnologías, sin encontrar ningún tratamiento capaz de sanarlo. Octavo síntoma: deseos de quitarse la vida. Muchos, al verse atrapados por los problemas de la vida, no encuentran fuerza para superarlo y terminan tomando esta actitud dramática. Noveno síntoma: insomnio. El insomnio es considerado un trastorno cuando los que sufren este mal llegan a estar semanas o meses sin poder conciliar una noche completa de sueño, aún con el uso de fármacos. Décimo síntoma: nerviosismo. Muchas personas, dominadas por un coraje repentino, se sienten descontroladas y terminan haciendo daño a las personas que más aman, sin encontrar explicación para estos ataques de furia. Muy bien, usted ha percibido sobre los 10 síntomas. Hay 10 síntomas y yo quisiera que usted tome ahora una hoja, un papel, ¿verdad? Y una pluma y apunte solamente, únicamente, usted va a apuntar aquellos síntomas que se reflejan en su vida, aquellos síntomas que usted puede identificar que están en su vida, porque nosotros tenemos un día especial, un día de limpieza, un día de descarga para quitar toda la brujería, toda la envidia que entró en su vida. Entonces yo quisiera que usted mire ahora esta historia de vida, esta historia paranormal que refleja un mal entrando en la vida de una persona. Esta historia es verídica. Por favor, no se asuste, no se asombre con esa situación, porque yo tengo certeza de que muchas personas están viviendo algo muy parecido dentro de su propia casa. ¿Hay alguien ahí? Hay algo aquí. Le noto la respiración. Todo empezó
empezó cuando yo empecé con mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, porque en las noches mi corazón palpitaba mucho. Entonces, cuando palpitaba mi corazón, se venía una idea a mi mente que yo no iba a amanecer al día siguiente, que yo iba a morir. El miedo comenzó después de que yo me empecé a involucrar a visitar lugares donde hacían limpias. Una de mis tías fue la que me llevó porque yo estaba con enfermedades. Aunque mis padres no creían en las brujerías, yo acepté ir con mi tía porque yo estaba muy mal. La enfermedad que yo tenía en ese tiempo era una enfermedad mortal que se llama fiebre tifoidea. Esa enfermedad viene del estómago y da muchas fiebres. Entonces yo así fue como quedé, empezar muy débil, muy delgada, ya no podía ni caminar. Yo no fui a los médicos, asistí a ese lugar de brujerías. En esos centros comenzaron a hacerme limpias primero de agua con unas ramas, después siguieron la segunda limpia, fue de fuego con esas ramas que la pasaban por todo mi cuerpo, hacían ritos, hacían cosas que yo no entendía qué decía el Señor porque eran el brujo. Era un rito de lumbre que él hacía. En mi vida empezó a suceder que yo en vez de mejorar iba empeorando cada día peor, no había ninguna mejora. Y ahí fue que yo empecé a estar más mal, teniendo problemas espirituales. Yo empecé a tener un miedo que mi corazón palpitaba mucho. Y yo no sabía por qué era, yo tenía miedo a salir a la calle, yo tenía miedo a hacer cualquier cosa. Yo tenía una idea que si yo salía a la calle me iban a dar un balazo, que yo iba a morir, que no iba a regresar a mi casa. Después empecé a sentir, cuando yo dormía, tener muchas pesadillas. Todos los días tenía pesadillas y en esa pesadilla yo sentía que algo pesado se me subía a mi cuerpo. Entonces yo quería gritar, quería hablar, pero yo no podía porque sentía eso tan pesado sobre mi cuerpo que no me dejaba ni moverme, me dejaba inmóvil. Yo escuchaba a todos los que estaban alrededor de mi recámara, lo que ellos hacían y todo, pero yo quería gritar, que ellos me ayudaran y nadie podía hacer nada por mí porque no me podía ni mover ni hablar. Después de muchos, como 20 minutos o 10 minutos o 15 minutos de estar yo luchando contra eso, de que yo quería hablar y que me escucharan porque era una desesperación tremenda, terrible, yo lo único que hacía era gritar y ya podía. Y cuando mis familiares escuchaban eso me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo les comentaba que yo sentía algo muy pesado en mi cuerpo que no me dejaba mover y que no me dejaba ni hablar. Yo siempre cuando dormía me miraba en un cuarto sola y siempre en una esquina miraba una serpiente en ese sueño. Entonces yo me miraba aterrada, acostada, así como acurrucada en un rincón porque yo miraba esa serpiente en una esquina. Mi vida sentimental de ahí empeoró demasiado también, mucho empeoró. Yo no conseguía que los amigos quedaran a mi lado. Yo tenía amigos que me buscaban, amigas, y siempre se retiraban de mí. Así fue que yo empecé a ser una persona apartada, sola, con depresión. Yo sentía que mi corazón necesitaba algo. Yo tenía un vacío en mi corazón que yo no sabía qué era lo que necesitaba. Y yo iba a mi trabajo, iba a mi escuela, hacía de todo y siempre los muchachos que se acercaban a mí se retiraban. Nunca logré yo tener un novio que estuviera conmigo estable, ni un amigo, ni nadie, porque todos me buscaban, platicaban conmigo y al final de cuentas se iban. El peor momento de mi vida, yo siempre decía, ¿por qué mis primas, toda la gente, todas las muchachas de mi edad tienen amigos y novios y yo no? Yo me empecé a sentir muy frustrada porque todas estaban felices, contentas cuando yo no tenía esa felicidad ni esa alegría. Y yo no encontraba la respuesta. Porque yo decía, bueno, yo siendo una persona buena, nadie se queda a mi lado si yo no les hago nada.
Ese fue el peor momento de mi vida. No tener amigos, no tener amigas, no tener nadie con quien participar yo de alguna cosa que quisiera yo platicar o sentir un apoyo de alguien. Al participar de la oración fuerte, yo empecé a ver cambios en mi vida. Yo empecé a ver que mi vida ya no era como la que yo llevaba antes. Ya yo dejé de tener miedo, yo ya salía a la calle, yo podía andar muy tarde en la calle, ya no tenía esos miedos. También empecé a mirar que las personas se acercaban a mí, los muchachos y todo eso terminó. Entonces mi vida fue como cambió cuando yo seguía participando de la oración fuerte. Yo estoy muy agradecida porque yo encontré la felicidad completamente. Todos esos males que yo tenía, ahora yo encontré un hombre que soy muy feliz, soy casada, gracias al Señor Jesús, porque aquí fue donde yo encontré la felicidad total. La felicidad que Dios da es una felicidad muy bonita que no se puede comparar con la felicidad que no la da Dios. Y yo agradezco sinceramente a Dios por haberme dado esta felicidad tan grande que yo tengo. Yo fui liberada de todos los males espirituales y de esa maldición que yo cargaba de generación en generación. ¿Hay alguien ahí? Hay algo aquí. Le noto la respiración. Si no sos mío, no vas a ser de nadie. Ese negocio nunca va a funcionar. Vos nunca vas a ser feliz. Por mí que se muera. ¿No te das cuenta que nadie te quiere? La envidia. Uno de los males que actúa de forma silenciosa, pero que destruye sin piedad a quien es víctima de ella. Prepárese para el corte de la envidia. Muy bien, usted asistió a esa situación, qué situación difícil, ¿verdad? Pero gracias a Dios ha sido libre de todos los males. Lo mismo va a acontecer en su vida. Aquí yo tengo esta rosa. Esta rosa que está aquí en mi mano es una rosa como la que usted va a recibir en este día viernes. Cuando usted reciba esta rosa, es una rosa bendecida, consagrada, energizada con el poder de Dios. Y esta rosa entre en su casa, entonces va a comenzar a absorber toda la envidia. Va a comenzar a absorber toda la brujería que fue lanzado en su contra. La rosa va a cambiar de apariencia de acuerdo al mal que esté dentro de su casa. Si adentro de su casa de repente hay una brujería de muerte, es muy probable que esta rosa quede de color inclusive negro. Mas no se preocupe, porque el mal será arrancado. En este día viernes, especialmente a las 7:30. Viernes especialmente a las 7:30 de la noche. Tenemos otros horarios también, como las 4 de la tarde, 10 de la mañana, pero especialmente a las 7:30 de la noche, en la dirección que aparece aquí abajo en su pantalla, estaremos regalando gratuitamente, no tiene que traer nada, gratuitamente esta rosa consagrada, bendecida, para cuando esta rosa entre en su casa, venga a absorber todos los males y más. Hay un teléfono también aquí en su pantalla, usted se puede comunicar con nosotros. Usted puede mandarnos un mensaje de texto a la hora que sea y vamos a estar colocando su nombre dentro del aceite para empezar a orar por usted. Que Dios bendiga a todos abundantemente en este viernes, el corte de la envidia, el corte de la brujería. Si no sos mío, no vas a ser de nadie. Ese negocio nunca va a funcionar. Vos nunca vas a ser feliz. Por mí que se muera. ¿No te das cuenta que nadie te quiere? La envidia. Uno de los males que actúa de forma silenciosa, pero que destruye sin piedad a quien es víctima de ella. Prepárese para el corte de la envidia.